noches, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar en Noche de Jueves, Noche de Análisis. Hoy estaremos conversando con el doctor Miguel Fortín Magaña Calixto Mejía. El doctor Eduardo Lobo no nos podrá acompañar por compromisos profesionales. Estaremos abordando todos los temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Antes les planteo a todos ustedes el resumen de la entrevista del día de ayer para tener un poco de contexto de los actores, los hechos que han acaecido en los últimos días y por supuesto lo que hemos abordado acá donde se hace noticia. A efectos de ilustración, arrancamos. Este miércoles en 8.com nos visitan miembros, por supuesto, y candidatos del partido PCN. Licenciado Rodrigo Gutiérrez, candidato a alcalde por Antiguo Cuscatlán. Planeamos hacer una oficina de transparencia municipal donde cualquier ciudadano puede accesar a la información y no tendremos ninguna información reservada. O sea, la primera institución pública libre de información reservada. Luego tenemos bastantes propuestas de infraestructura. Ese es un tema que ha quedado bastante olvidado en el municipio. Creo que la actual administración se durmió en los laureles y tenemos bastantes ideas de renovación urbana. Hemos considerado como partido que la elección presencial da una mayor garantía de transparencia a la población de que se están proponiendo los candidatos que las bases del partido han elegido. Hemos visto cómo otros institutos políticos han tenido serios problemas al llevar a cabo sus internas de forma electrónica y debido a ese y a otras razones que el Consejo Ejecutivo pues tomó en consideración, todas las elecciones a nivel nacional y Antiguo Cuscatlán no fue la excepción, se llevaron a cabo de esa manera. Como dice el arquitecto, pues fue una fiesta pecenista, tuvimos la afluencia que nosotros esperábamos de las bases y las bases han ratificado como candidato a Rodrigo Gutiérrez. Con los diputados, pues yo pienso que es una nueva forma de venir y hacer una nueva presencia del PCN dentro de la Asamblea, pues es necesaria. Es necesario tener ese cambio y esa fuerza que el PCN ha tenido por tantos años en nuevas caras, en nuevas personas que tengan una visión más fresca de la política y creo yo de manera concreta que de verdad PCN en este momento es la solución. Realmente lo que a mí me motiva siempre a hacer política, bueno, yo tengo ya un poco más de 6 años de hacer política, lo que a mí me motiva es mi país, ¿verdad? Es la situación siempre de sacar al país adelante. Bueno, tal cual y tú lo acabas de expresar, tengo familia, soy madre soltera, tengo 2 hijas, tengo una madre que depende de mí y bueno, pues estos son como los pilares que a mí me motivan para hacer de El Salvador un país mejor. Es bastante difícil, es un reto muy difícil para las mujeres en mi situación, pero estoy convencida de que El Salvador necesita mujeres con coraje, mujeres valientes, mujeres que enfrenten día a día la lucha política, porque realmente es una lucha. La gente honesta dice, queremos políticos honestos. Yo no voy a cuestionar, o sea, yo no soy quien vengo a cuestionar nada. Lo que la gente quiere es soluciones, porque yo el discurso de odio no lo comparto de parte de nadie, eso no. Yo sí tengo algo que decir, lo digo a la persona directamente y yo sé que eso va a costar. Estar en este momento es bien difícil y yo lo que quiero promover es que el papel de la suplencia también tenga protagonismo, que le aporte, pues, o sea, no solo llegue de vez en cuando y que la gente también pueda acercarse, porque nosotros no somos estrellas, o sea, somos personas que se pueden abordar en cualquier lugar, en la calle, en la asamblea, donde sea. Yo tengo esa mística y pienso que con Gloria, que es una mujer que sabe de leyes y que conoce mucho lo que es este campo, pues por eso yo decidí unirme a ella para poder aportarle lo que yo pueda. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez.
Bueno, señores, ya en segundos ya le vamos a dar la bienvenida al doctor Miguel Fortín Magaña y Calixto Mejía, y es que vamos a estar conversando sobre diferentes hechos. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es las decisiones que el señor presidente de la República, Nayib Bukele, ha tomado esta semana con relación a los movimientos de algunos funcionarios públicos, 6 hasta este momento, de los cuales se contabilizan, pero se prevé que vayan a hacer más cambios luego de un año de gestión de la administración del señor presidente de la República, Nayib Bukele. Por otro lado, vamos a estar analizando también las decisiones de la Asamblea Legislativa en programar desde ya el antejuicio por existir elementos constitutivos, formación de causa, para proceder precisamente a un antejuicio de esta naturaleza en contra del contraadmirante, el ministro de la Defensa Nacional, el señor Merino Monroy, por haber llegado a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero del corriente año, en compañía de la Fuerza Armada. Recordemos que ya han habido en el pasado otro tipo de acciones como estas, cuando se dio el caso del presidente de ANDA y la ex ministra de Salud. Le doy la bienvenida al doctor Miguel Fortín Magaña vía Skype. Doctor, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal a la población? Y ojalá que si nos pues acompaña alguien más como Calixto, pues saludos a él. Listo, ya ahorita vamos a contactar con Calixto Mejía vía telefónica. Doctor, para ir iniciando, porque hay varios temas de los cuales se necesita una conversación, quizás arrancar de la solicitud o el llamamiento que ha hecho la Asamblea Legislativa al ministro de la Defensa Nacional. Esta semana vimos al ministro David Munguía Payés llegar a los juzgados, acusado precisamente de la participación que tuvo él en su momento en el tema de la tregua, donde se le imputa otro delito también al expresidente Mauricio Funes, y también esta misma semana la Asamblea Legislativa señala ya día y hora para iniciar el proceso de antejuicio en contra del señor ministro de la Defensa, Merino Monroy, por el 9 de febrero. ¿Su opinión? Bueno, mira, realmente en El Salvador están pasando un montón de cosas, ¿verdad? Es decir, unas son las cosas que de alguna manera está provocando la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, las instituciones que pretenden mantener pues el Estado de Derecho en El Salvador. Otro es el quehacer del gobierno central, del Ejecutivo, en donde desde el presidente hasta todos los ministros aparentemente están intentando boicotear cualquier cantidad de veces los aspectos constitucionales o las situaciones que se deben respetar. Por ejemplo, el señor Pablo Alnicar, al que no tengo el gusto de conocer, el otro día en su tweet, como es la característica de este gobierno, literalmente ha insultado a una persona que le dijo algo y lo mandó a comer M, literal. O sea, estos funcionarios no tienen ya ningún empacho en ocupar cualquier tipo de palabras, y amenazó con que no se fuera a ocupar o a llamar a una especie de... No es antejuicio, yo no sé tú que sos abogado, Sergio, pero realmente pues lo están interpelando al ministro para ver si da lugar a causa de antejuicio, ¿verdad? Pero la realidad es que eso no le gustó al señor Alnicar y dijo que hay de aquel que llegara a interpelar a alguno de ellos, porque el pueblo... Es que ellos han perdido ya el control mental de las cosas, todos, desde el presidente hasta casi cualquier funcionario de este gobierno, de los que eran pues más decentes, pues ya se fueron. Ya se fue el ministro de Hacienda y ahora pues está apareciendo una persona que está bastante cuestionada, ¿verdad? Es decir, ya vamos a hablar de la operación Forbes, que es una operación
con la que quieren atacar a todos sus enemigos a través de Hacienda. Pero bueno, ahora con el ministro Monroy, pues también es lo mismo. Viene el ataque, la amenaza de por qué lo van a interpelar. Pues señor Alniker, porque todos tenemos que responder ante la ley, porque nadie está sobre la ley, porque con mucha pena he de decirle que ni usted, ni el señor presidente, ni ninguna otra persona está sobre la ley, y que aunque el fiscal no haga nada, excepto dejarse la barba para parecerse a Bukele, la barba yo la uso desde antes de que este tipo escondiera los dientes, realmente el fiscal podrá no hacer nada, pero tendrá el pueblo que entender que hay una cuestión que se llama ley y que todos nos debemos a esto, que nadie puede de alguna manera pues sobrepasarse, que ni el fiscal ni nadie está sobre la ley, mucho menos el presidente y los funcionarios que de alguna manera son, esto es lo que quiere decir, los mandatarios son los que reciben el mandato, es decir, son los empleados del pueblo. Por ahí salió una empleada del Ejecutivo que dijo que ella no les recibía órdenes de nadie porque ella no era empleada. ¿Cómo no, señora? Usted sí es empleada. Y el ministro de Obras Públicas, que estaba con la payasada de que no quería dar el informe, y que esto, pues, ¿cómo se llama? ¿Por qué se lo tenía que dar a él? Porque eso dice la ley. El problema de todos estos señores es que creen estar sobre la ley porque en el fondo ninguno tiene una conciencia democrática. Todos piensan que ellos están ahí para servirse del cargo. Y si no, veamos la cantidad de acusaciones a las que el señor Alaví, por ejemplo, ha sido expuesto, de vender, de comprar, de hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver con el formato como la ley lo ordena. Y bueno, Merino Monroy tampoco. Merino Monroy ha llegado el día 9 de febrero a tomarse la Asamblea Legislativa. Él y el director de la policía llegaron a tomarse la Asamblea Legislativa. Fue el día en que concretó el golpe de Estado el señor Bukele. Ese día, cuando él se sentó en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa, agarró con su mano sucia, porque el acto es un acto sucio, agarró con su mano sucia y golpeó el gong y dijo, ya saben quién mando. En ese instante, el presidente Bukele rompió el orden constitucional. En ese instante, el presidente se convirtió en un dictador, porque empezó a dictar leyes. Que después se arrepintió del golpe de Estado que había concretado recientemente, esa es otra cosa. Pero ya había concretado ese golpe de Estado. Entonces se había roto el orden constitucional. Y el ministro de la Defensa ha desoído a la Constitución. El ministro de la Defensa ha oído, por el contrario, a una persona, en este caso al presidente de la República. El ministro de la Defensa no le debe pleitesía al presidente. Ninguno de los ministros le debe pleitesía al presidente. Le deben hacer caso a lo que ordena la Constitución de la República. Y esto es lo que no ha hecho Merino Monroy aparentemente. Entonces el hecho de que la Asamblea lo interpele es un acto totalmente lógico. Yo me imagino que en cualquier país... Perdón, ¿me estabas diciendo algo? No. No. Ok. Yo me imagino que en cualquier país se respeta la Constitución. Imagínense que en los Estados Unidos el presidente de los Estados Unidos decidiera hacer lo que hizo el 9 de febrero, seguido por el secretario de la Defensa. ¿Ustedes creen que de alguna manera el Senado y los representantes no lo habrían llamado? Pues habrían hecho una comisión específica, ad hoc, para interpelar al presidente. De hecho, ya hicieron un impeachment. Entonces, realmente, esto no es qué barbaridad lo que le están haciendo al pueblo. ¿Y quién les ha dicho que el pueblo son ellos? Ellos tienen esa cognición totalmente equivocada no lo digo yo, lo dice el pueblo, y es el mismo el que lo está diciendo. Realmente están perdiendo la cordura.
Y no solo el presidente, que ya tiene serias fallas en su personalidad. Como decía en un artículo en un periódico este es un gobierno de mentirosos. Estos tipos mienten sistemáticamente, no como un proceso de mitomanía o de pseudología fantástica, como se dice en psiquiatría. No, es que aquí es que el gobierno entero está mintiendo. El gobierno entero está diciendo las cosas de tal manera que es una mentira. Por ejemplo, ¿cuántos son las personas con COVID? ¿Cuántos son las personas que han muerto? ¿Cuántos son los salvadoreños médicos que han muerto? No sé. Listo. Doctor, aguánteme un ratito. Le doy la bienvenida a Calixto Mejía. Calixto, un gusto saludarte. El gusto es mío. Te saludo a la audiencia, saludo a Miguel. No sé quién más está. Listo. Calixto, conocer tu posición con relación a el llamado para interpelación, conocer la situación del ministro de la Defensa Nacional cuando llega el 9 de febrero a la Asamblea Legislativa y también conocer sobre esta semana del exministro de la Defensa, David Munguía Payés, es llevado a los tribunales por la participación en el tema de la tregua y al ex presidente de la República, Mauricio Funes, se le imputa un nuevo delito. ¿Tu opinión? Bueno, por eso segundo voy a empezar sobre el tema del proceso que enfrenta el exministro de Defensa, Munguía Payés. Pues, sin lugar a duda, para todo mundo, para cualquier ciudadano, enfrentar un proceso judicial penal es sin lugar a duda complicado, eso sin distinción alguna. Sin embargo, creo que es una oportunidad grande que tiene el exfuncionario para argumentar, para demostrar en base a la ley si efectivamente él es responsable o no, ¿verdad? Hay que recordar que existe en todo esto el precepto constitucional de la presunción de inocencia en tanto y cuanto una persona no es sentenciada después del debido proceso que se tiene derecho en la Constitución. Y esto lo digo así en términos generales para quien sea y de manera específica para el general. Esa es mi opinión. Sobre el tema de la próxima, digámoslo de esta manera, en el mes de agosto, entiendo yo, lo ha programado la Asamblea Legislativa, la interpelación del ministro actual de Defensa. Pues primero lo que uno esperaría es que surja de ese juicio político, porque yo no sé por qué hay personas que digamos se alarman cuando se dice que una interpelación es un juicio político. Es que todo lo que ocurre, hablemoslo solo en el caso de la Asamblea, todo lo que ocurre en la Asamblea Legislativa, todo, sin excepción, es eminentemente político, que tiene que ver con políticas públicas o que tiene que ver con todas las competencias que tiene la Asamblea en la Constitución, con los temas que le competen de la vida nacional o de lo que nos corresponde como país fuera y que la Asamblea puede intervenir. Entonces, por lo tanto, creo que nadie debe de alarmarse en que ese calificativo exista. Y por lo tanto, creo, mi expectativa, y me imagino yo que es la expectativa de muchos compatriotas, es que aparezca de ese proceso de interpelación la responsabilidad de quién, si es el responsable el ministro de haber hecho lo que hizo, o es responsable el comandante en jefe de la Fuerza Armada, que es el presidente de la República, como manda la Constitución de la República. Eso creo que al revelarse eso, creo que la ciudadanía se debería dar por satisfecho de ese proceso que va a realizar posteriormente la Asamblea Legislativa. Y si realmente se evade esa responsabilidad, entonces habrá sido tiempo perdido, ¿verdad? Porque
semejante situación que le ocurre a un país como el nuestro, que su democracia está bastante tierna, bastante joven, sin lugar a duda es lamentable, y todos sabemos cuánto fue condenado, tanto nacional como internacionalmente. Por lo tanto, creo que hay mucha expectativa. Listo. Doctor Fortín, voy con otro tema. Hemos visto en los últimos días cambios en diferentes carteras de Estado. ¿Su opinión? Bueno, realmente esta situación que está ocurriendo es bastante interesante, pues, o sea, hace varios meses, no varios, pero hace algunos meses se supo de cierto plan que tenía un grupo de personas que le llamaron el proyecto Forbes o el plan Forbes, en donde de alguna manera algunos personajes oscuros ligados al gobierno podrían estar queriendo hacer una persecución a través del Ministerio de Hacienda. Esto es lo que ha corrido, la noticia que ha corrido en medio de algunas fuentes, pero pues no nos consta. Sin embargo, nos llama la atención que según estas indicaciones, el ministro de Hacienda de ese momento pues se rehusaba a que se hiciera algo ilegal, como también se rehusó a que el señor Bukele fuera a no quererle pagar a la Asamblea Legislativa o a la Corte Suprema de Justicia, porque ese día, por un capricho y quién sabe qué cosas más, además de la trasnochada, se le había ocurrido. Entonces el ministro de Hacienda se resistió a que esto ocurriera y se le pagó al ministerio, a la Corte Suprema de Justicia, al órgano judicial y al órgano legislativo. Y entonces empieza a haber fricciones entre un autócrata, un dictadorzuelo que no tolera que nadie le lleve la contraria, y alguien que por el otro lado no es amigo mío, pero aparentemente actuaba de manera adecuada y se resistía a que estas cosas ocurrieran. Entonces viene una destitución al final y aparece, vuelvo a repetir, el viceministro, que es este caballero que está fuertemente cuestionado precisamente por ilícitos de los que se está investigando. Es decir, que al presidente de la República no le interesa verdaderamente poner límite a las personas que están siendo investigadas por actos de corrupción. Al contrario, las premia. Las premia siempre y cuando se conviertan, aparentemente digo, en sus esbirros y hagan todo lo que él quiere que se haga. Esto es lo que está sucediendo. En este momento se saca al señor Villatoro de las aduanas y se le pone como superintendente. Es decir, se le pone en un puesto de vigilancia. No estoy diciendo que el señor Villatoro sea culpable de algo, no lo sé. Yo lo que estoy diciendo es que tampoco estoy diciendo que el viceministro sea de Hacienda, ahora ministro, sea culpable de algo. No lo sé. Digo que están siendo investigados. Digo que están siendo investigados fuertemente. Entonces, los grandes funcionarios son todos aquellos que están siendo investigados. ¿Qué le hizo al señor Aguilar cuando se demostró que había vendido máscaras a un precio superior y ¿qué le hizo al señor Alaví cuando se demostró que tenía negocios con sus familiares y que al Estado se le habían vendido cosas a través de sus familiares? ¿Qué ha pasado? Y la respuesta es nada. La respuesta es el presidente de la República aparentemente no le importa nada. Aparentemente lo único que le interesa es que se tape, que se cubra cualquier condición en donde alguien en un momento determinado vaya a demostrar que algo de este gobierno está indebido. ¿Y qué es lo que tiene este gobierno? A un año, aparte de haber quebrado al país, porque en este momento el país se ha quebrado y la realidad es esa, aparte de haber quebrado al país,
el gobierno de la República, aparte de haberlo endeudado, aparte de haber manejado de la peor forma la pandemia y ser el responsable directo de muchas de las muertes que están ocurriendo por negligencia, falta de medicamentos y de un tratamiento adecuado. Aparte de todo esto, realmente el presidente de la República simplemente tiene el interés en que haya una crisis, para que haya una emergencia, para que él no dé cuentas del dinero y de cómo está gastando el dinero. Parece ser que todo se está comprando afuera. Mientras El Salvador está quebrado con 12 puntos porcentuales de decrecimiento, mientras estamos en una situación caótica por abajo de Haití, estamos también nosotros entendiendo que el Salvador no tiene ninguna transparencia, que El Salvador en este instante está abandonado de la transparencia y que los ministros hacen lo que les da la gana en una oscuridad plena, mintiendo sistemáticamente, como cuando la canciller Gil dijo a la Asamblea que había gastado no sé cuántos millones en traer a los varados salvadoreños en otros países. Eso no es verdad. La inmensa mayoría de los salvadoreños, si no todos, han tenido que pagar sus pasajes y lo sabe. Entonces, todo lo que dicen es una mentira y no les importa mucho realmente lo que dicen, con tal de que la publicidad les salga bien. Vean la UCA, y con esto termino. La UCA saca una encuesta que demuestra el decrecimiento de la popularidad de Bukele. Inmediatamente Bukele manda a una encuestadora que no tiene ninguna credibilidad en el universo, si les gusta la palabra, que es la encuesta Mitofsky, a que saque que el hombre es más cool y más querido que la Merkel y que cualquier otra persona, cuando todos sabemos que la encuesta en cuestión no hace las preguntas, sino que le preguntan a una encuestadora nacional, y la encuestadora nacional a la que utilizan es una que es uno de los medios burbuja o de los medios pirata que siguen al presidente en todo lo que dice. Ok, Calixto, su opinión. Bueno, a mi criterio, según tu pregunta anterior sobre el tema de la interpelación, creo que es parte de la batalla entre el autoritarismo y el Estado de Derecho. Y este tema de los cambios que está ocurriendo, o que ha ocurrido de nombramientos en el gabinete del presidente Bukele, creo que es parte de la batalla de la transparencia versus la corrupción. Que hayan cambios en un gobierno es normal aquí y en cualquier parte del mundo. Eso creo que no sorprende a nadie. Ahora bien, que esos cambios se den en un contexto en el cual están apareciendo cada vez más distintos casos donde hay serios indicios de corrupción en la actual administración y, como lo señala Miguel, procesos abiertos de investigación, y en donde uno de los cambios se da en la cartera que por mandato constitucional y por ley orgánica y todo esto le corresponde la administración de la hacienda pública, ya en este caso el Ministerio de Hacienda, las finanzas públicas, en donde esos casos que se están conociendo están vinculados con esa cartera, porque el tema de las transferencias, por ejemplo, de fondos, que ya sabemos, la sala lo que dijo es que toda transferencia se tiene que ir a la asamblea que la autorice, y han habido muchas de esas transferencias que no se ha realizado ese proceso. Eso involucra directamente a la cartera
llamada Ministerio de Hacienda. Y para ponerle ahí la corona, lo que señala Miguel, que yo estoy de acuerdo. Es decir, uno en vez, por el bien del país, pues, uno en vez de ver el nombramiento de un titular, digamos, no cuestionado, sino que aparece un nombramiento con esos cuestionamientos que públicamente se han conocido y que están en marcha, pues entonces ahí obviamente uno saca las valoraciones y las conclusiones, y ahí es donde yo creo que, por eso inicié diciendo que en este punto que es la batalla de la transparencia versus la corrupción. Listo. El otro tema dentro de lo que se ha dado en los últimos días es la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en torno a la elección de magistrados de la Corte de Cuentas. Esta mañana Bessie Ríos señalaba que le parecía la sentencia, le llamaba muchísimo la atención, porque si bien es cierto, los declara inconstitucional, pero dejan que termine el periodo para el cual fueron electos, pero dice que no se vuelva a repetir y pueden estos magistrados ser a la misma vez nuevamente candidatos para esta elección. Lo que le llamaba la atención a la abogada en comento es que van a seguir en el puesto, fueron elegidos inconstitucionalmente, pero todo lo que hagan de aquí para adelante va a seguir teniendo firmeza. Eso le llamaba la atención. ¿Su opinión, doctor? Pues sí, no deja de ser curioso, ¿verdad? Es decir, no es la primera vez que la Corte hace siesta, pero la anterior Corte hizo algo parecido cuando declaró que era inconstitucional el nombramiento de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la misma Corte, y entonces dijo que, sin embargo, por el bien jurídico tutelado, no sé cuál es el término, dejaba como legales, como correctas las intenciones las acciones de lo que hubieran hecho esos magistrados. Pero es raro, o sea, esa es una especie de melcocha extraña, y no solo es una melcocha extraña, sino que realmente la Corte, hoy por hoy, no solo en este punto, que es un poco extraño, digo, porque ya pues tiene que hacer la nueva elección, pero le pide a la Asamblea que no vuelva a cometer el error, pero dice que son los mismos candidatos que pueden seguir participando. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Y del otro lado, digo, la Corte está, y este es un llamado de atención muy respetuoso, pero muy firme para la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, lo dicen los diputados, lo dice el diputado Parker, lo han dicho los diputados del FMLN, lo han dicho algunos diputados de Arena. Ya existe un decreto legislativo, el 661, que regula toda la salida de la pandemia y la apuesta de la economía. Y sin embargo, la Corte se está, como dicen en mi pueblo, y lo digo con respeto, se está haciendo la de los panes. Está no queriendo responder sobre el decreto 661, y ese decreto es imperativo responderlo. Si la Corte no hace lo debido, la Corte por omisión estará siendo también corresponsable de la muerte de los salvadoreños. Porque aquí, en este momento, la pelota está en la cancha de la Corte. La Corte es la que tiene en sus manos, la Sala de lo Constitucional es la que tiene en sus manos la salida constitucional para darle salida pues a todo el país. Ahora, si ellos piensan que no es constitucional, igual que lo digan, pero que lo digan de una sola vez, porque el bachiller Bukele sigue queriendo hacer las cosas muy a su manera. En este momento el bachiller Bukele ha dado un decreto a través del ministro Alaví, que francamente ya ni siquiera se habla de lo incongruente de sus acciones, en donde dice cuál va a ser la reactivación económica, y la segunda parte la tira para finales de agosto. Por amor del cielo, toda Centroamérica y el mundo entero se está reactivando y tienen ya pruebas a discreción, y aquí no hay pruebas. Aquí hace un show mediático mandando a tomar pruebas ahí en
en el parque del Salvador del Mundo, metiéndole a todos el hisopo, y eran colas de personas. Realmente la Corte está llamada a responder sobre el decreto 661, por un lado, y por el otro lado el Ejecutivo tiene que entender que no está sobre la ley. Todo esto que está pasando es atípico. El último de los funcionarios que también está incumpliendo la ley es el que se ha dejado la barba al estilo de Bukele, el señor fiscal. El fiscal general de la República, a juicio mío, y que yo evidentemente pues no he sido amigo de Munguía Payés, pero a juicio mío, esta es una cortina de humo que ha sido orquestada desde Casa Presidencial con la Fiscalía de la República. No digo que sea esto así en el sentido que no me consta, pero da la impresión, porque todo lo demás en la Fiscalía se hace la de los panes también, y por el contrario empieza a responder sobre cosas del pasado, que este no es el momento para hacerlo, ni con Munguía Payés ni con otras cuestiones. Yo no estoy diciendo que esto haya sido bueno, yo fui muy crítico de esa tregua, si es que ocurrió, y creo, como dice Calixto, que esto va a servir para que los salvadoreños pues sepamos cuál es la verdad, pero no puede el fiscal de la República hacerse el suizo con lo que está haciendo el gobierno y querer desviar la atención hacia otros lugares. Creo que ahí me quedo. Calixto Mejía, ¿su opinión? Sí. Mira, da la impresión... bueno, antes de decir esto, hay que recordar que actualmente está en discusión en la Asamblea Legislativa la elección próxima de los futuros magistrados, titulares, pues, llamémosle así, de la Corte de Cuentas de la República. Y en esa discusión, que ya tiene algunas semanas, pues, se da la resolución de la Corte. Da la impresión, entonces es una cosa, por eso utilizo esa palabra, da la impresión, que como que lo que se quiere es afectar de alguna manera, las precandidaturas de los actuales 3 magistrados que, entiendo yo, han sido ya entrevistados, al igual que decenas de otros profesionales por parte de la comisión respectiva de la Asamblea Legislativa que está abordando el tema. Da esa impresión porque es bien rara. Yo no me voy a ir en este punto por el lado constitucional, por el lado jurídico, sino más por el contexto y más con la naturaleza política que tiene ese fallo, porque también hay que recordar que todos los fallos de la Corte tienen también en su interior naturaleza política. Ahora bien, más allá de eso, yo por eso tengo mucha expectativa de la elección que va a hacer la Asamblea Legislativa, porque creo que al igual que la Fiscalía General de la República, uno esperaría que la Corte de Cuentas sea obviamente apegada a la Constitución y a su ley propia, sean valientes generando contrapesos según su ley, pues, y insisto en esto porque no se trata en esto de hacer una cosa por hacerla, sino en base a ley, contrapesos en este caso, al proceso democrático que está siendo amenazado en el país. La Corte de Cuentas es una institución fundamental para el proceso democrático en el país, porque tiene la responsabilidad de contarle las costillas, guste o no, a todos los funcionarios de todas las instituciones públicas sin excepción. Y entonces, por lo tanto, uno esperaría que la Asamblea elija a profesionales independientes, valientes y que simplemente cumplan las atribuciones que le da la Constitución y su ley.
Hubieron reacciones, como lo señalaba en la Asamblea Legislativa, ante el llamado que se le hizo al señor ministro de Agricultura. Se lo compartimos. Colegas diputados, que se hicieron transferencias por tratarse de una misma institución, conforme al artículo, cito, 45 literal B de la IAFI. Sobre la base que esa disposición permite hacer transferencias en una misma institución. Señor ministro, tendrá que asentir cuando yo afirme que si se hacen transferencias entre dos distintas instituciones, es necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa. Es correcto. Quiero que quede registro de esto también. Copia de ese informe. Hoy mismo, para registro. Se nos ha dicho, colegas diputados, que se hicieron transferencias por tratarse de una misma institución, conforme al artículo, cito, 45 literal B de la IAFI. Sobre la base que esa disposición permite hacer transferencias en una misma institución. Señor ministro, tendrá que asentir cuando yo afirme que si se hacen transferencias entre dos distintas instituciones, es necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa. Es correcto. Quiero que quede registro de esto también. Copia de ese informe. Hoy mismo, para registro. Se nos ha dicho, colegas diputados, que se hicieron transferencias por tratarse de una misma institución, conforme al artículo, cito, 45 literal B de la IAFI. Sobre la base que esa disposición permite hacer transferencias en una misma institución. Señor ministro, tendrá que asentir cuando yo afirme que si se hacen transferencias entre dos distintas instituciones, es necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa. Es correcto. Quiero que quede registro de esto también. Copia de ese informe. Ok, doctor Fortín, su opinión. No, creo que ahí el video estaba mal porque realmente repitió lo mismo como 10 veces, pues creo que estaba recortado. Lo que es importante es lo que iba a decir a continuación, y es el hecho de que a pesar de que ¿cómo se llama? No se pueden hacer transferencias sin la Asamblea Legislativa, las hicieron. Que eso fue lo que no se vio en el video, pues ese video hay que revisarlo, pero la Asamblea nunca recibió datos sobre esas transferencias, y ese es el problema. El problema es que los ministerios han hecho transferencias varias veces sin contar con la Asamblea, como cuando el Ministerio de Obras Públicas compró cosas para el Ministerio de Salud, como lo está haciendo el Seguro Social, que están rompiendo todas las leyes habidas y por haber, que el dinero del Seguro Social no es del gobierno, es una institución autónoma, y el Seguro Social está comprando insumos que se nos está pasando al Ministerio de Salud, pero con el dinero de los derechohabientes y de los patronos. Y el gobierno se está quedando con los millones que tenía de reserva el seguro, y lo está haciendo. Entonces, el problema acá, con este gobierno, es que, hombre, ellos dicen que no son los mismos de siempre, y yo voy a repetir hasta el cansancio, no son los mismos de siempre, son los peores de todos. Son los peores de todos, son realmente un atajo de personas que mienten sistemáticamente, que dice una tras otra mentira, que se para en la Asamblea Legislativa a mentir, que se para en la televisión a mentir, que miente a través del Twitter o de cualquier otra red pública, y que todo lo que dice no solo es una mentira, sino que en muchos casos puede ser constitutivo de un delito. Y lo que hizo el ministro de Obras Públicas, el de, ¿cómo se llama?, de Agricultura, fue una transferencia a otro ministerio. Y además, esto es lo más grave de todo, señores, aparentemente agarró, y eso lo dice el diputado Parker, agarró
el dinero de los salarios y no sabe cómo salir de esas. Por eso es que está con uno de los COVID más largos de la historia. Por eso es que está, diciendo que no puede salir, que es riesgo de no sé qué. Si en El Salvador hay COVID en todos lados. Este hombre no sale porque no quiere salir, y no quiere salir porque no sabe cómo dar la cara. O sea, por eso es que llama la atención los insultos del Twitter de este, vamos a decirlo sarcásticamente, caballero, en donde manda a comer M a alguien que le dice cualquier cosa que no le gusta. Pero así son todos, así son todos los ministros de este gobierno. Y lo que es grave, insisto, es que ha cogido aparentemente el dinero de los salarios y no sabe cómo recoger ese dinero. Eso es lo más grave de todo. Calixto. Yo creo que para ellos el fin justifica a los medios, sí, como dijo alguien hace muchos años. Digo para ellos, para los funcionarios del actual gobierno que están haciendo estas cosas. Porque vamos a ver, es del ABC, no solo en academia, no solo en intelectualidad, sino de conocimiento popular. Es del ABC jurídico saber que un funcionario público no tiene más atribuciones que aquellas que expresamente les da la ley. Y si todo funcionario sabe eso, y entonces uno esperaría que simplemente se ciñan a eso y nada más. De lo que estamos presenciando del ministro de Agricultura y otros funcionarios, bueno, es el ministro de Agricultura, es que yo francamente no creo que sea ni por cerca incapacidad. Yo creo que su capacidad la están llevando al punto de querer saltarse la ley y la Constitución, los procesos administrativos. No importa la consecuencia. Es decir, si tienen capacidad para querer saltarse el ordenamiento jurídico, como en este caso de las transferencias. Porque creo yo que a esta altura muchos compatriotas compartirán conmigo la opinión de que francamente este gobierno ha sido respaldado reiteradamente con sus peticiones de decretos, de leyes por la Asamblea Legislativa. Y seguro que hay peticiones de decretos que no han sido aprobados, seguro, pero en términos generales ha tenido el apoyo. Por lo tanto, uno diría que no tienen la argumentación jurídico-política estos funcionarios para saltarse la ley. Y ahí es donde creo yo que pasa algo más de fondo que puede estar muy vinculado con el tema de la falta de transparencia. Esa es mi opinión. Doctor Calixto, ya no hay tiempo para más. Llegamos al final de su entrevista. Debemos de agradecer tremendamente su participación al pueblo salvadoreño. Le agradezco, doctor Fortín. Bueno, muchísimas gracias. Qué gusto, Calixto, Sergio. Hoy estoy usando audífonos porque ya me di cuenta que cuando no los uso, no sé si estoy hablando fuerte o bajo y doy unas grandes gritadas. Así que ahora por eso he andado más tranquilito. Saludos a todos. Le agradezco, doctor. Lo veo el próximo jueves. Calixto Mejía, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Saludos, Miguel, y un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Gracias.
Feliz noche, El Salvador. Le agradezco muchísimo por habernos sintonizado. El día de mañana los espero en Al Punto con Sergio Méndez, 6:30 de la mañana. Y por supuesto, también nos quedamos con Fundación Ayúdame a Vivir. ¿Cómo puede participar? A continuación se lo comparto. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Será una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos. Este es un mensaje para la enfermedad que nos cambió la vida. Sabemos que eres una enfermedad aleatoria, que no distingue género, edad o condición social. Sabemos que eres una enfermedad impredecible, que nos mantiene separados. Sabemos que eres una enfermedad que ataca a los más vulnerables y que eres capaz de arrebatarnos a quienes más amamos. Te conocemos bien, porque luchamos contra ti a diario, pero no estamos solos. Tenemos doctores, enfermeras, familia y a muchas personas que luchan con nosotros para poder derrotarte. Por eso hoy, Cáncer Infantil, queremos decirte que no importa lo que pase allá afuera, nuestra lucha sigue. Querido donante, ante esta crisis te necesitamos más que nunca. Por favor, dona hoy la cantidad que puedas. Visita www.ayudameavivir.org.